La semana pasada vimos la parte que tiene que ver con Jesús ante Pilato. La primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte. En la primera parte vimos que Pilato no encuentra en él ninguna causa digna de ser crucificado. La pena mayor que podía haber para una persona para ser crucificada, una de ellas es ir contra el imperio, contra el César, contra la autoridad del imperio. En el versículo 38 del capítulo 18, le dijo Pilatos: yo no hallo en él ningún delito. La gente quería que sea castigado Jesús, y para poder calmar a la multitud, Pilato le dice al pueblo: a ver, ¿a quién quieren que suelte? Estamos en Pascua, siempre dejamos un preso libre. Pilato sabía que eran los sacerdotes que querían matarlo a Jesús, pero como vio el pueblo delante, Pilatos dice: este no tiene ningún delito, así que voy a salir fácilmente de este asunto. Este hombre no debe morir. Y dice: como Jesús tiene seguidores, voy a preguntar al pueblo: ¿a quién soltamos? ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás, un subversivo, o a Jesús? Pero ya los sacerdotes habían comprado a la gente para que pidan muerte para Jesús. Entonces, él esperaba que los seguidores de Jesús, que era la mayoría, se levante y diga: liberen a Jesús, y él así librarse. Pero no pasó eso. Todos pidieron muerte a Jesús. Muy bien, ahora viene la segunda parte. Vamos a ver ya el segundo intento de Pilatos por querer librar a Jesús. Y sobre todo, el quedar bien. No lo hacía por Jesús, el quedar bien, no haber dictado mal una sentencia. Y ahí comienza ya nuestra segunda parte, capítulo 19, versículo 1. Comenzamos así. Mire y escuche atentamente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Era el famoso Viernes Santo, era la mañana, muy temprano fueron a ver a Pilato, y es el transcurso de la mañana que va hasta el mediodía. El segundo intento de Pilato es, a través del castigo, azotes, dejarlo maltrecho, satisfacer la ira de los judíos, de los líderes judíos, pero eso tampoco va a ser motivo de satisfacer esa ira que tenían los judíos contra Jesús. Y vemos aquí el martirio de Jesús. Es puesto una corona de espinas sobre la cabeza de Jesús y se burlaban: salve, rey de los judíos, y le abofeteaban. La corona de espinas nos hace recordar un símbolo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jehová Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo? Lo va a sacrificar, luego el ángel de Jehová impide que Abraham sacrifique, mate a su hijo, y en lugar de Isaac va a haber un carnerito. Encuentra un carnerito trabado su cabeza entre espinas, el Cordero de Dios, Cristo. Con ese simbolismo le pusieron una corona de espinas. Y lo que se está cumpliendo acá es lo que Jesús dijo. Él mismo profetizó que él iba a ser martirizado. Mateo 20:17 dice así, mire: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Se estaba cumpliendo lo que Jesús mismo profetizó, lo que ocurriría, y estaba ocurriendo ya. Muy bien, ese es el martirio de Jesús, ¿no? Prácticamente está saliendo como Dios mismo lo ha planificado. Luego vamos a ver en el versículo 4 y 5 que nuevamente Pilatos le va a mencionar al pueblo que no hay evidencia suficiente para condenar a Jesús a muerte. Versículo 4 dice así: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús salió llevando una corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Entiendan, por favor, no sean tercos. Aquí les traigo al hombre, está molido a palos, a golpes, a látigos, que no hay ningún delito en él. Es la segunda vez que menciona eso. En el versículo 38 del capítulo anterior también menciona: no hallo ningún delito en él. Vuelve a mencionar: no hay ningún delito en él, ¿no? Y vamos a ver cómo reacciona el pueblo judío. Los líderes judíos estaban totalmente cegados. El pecado hace eso, nos ciega la razón. El gobernador, que estaba de juez, quería hacerlo razonar. Vamos la actitud contumaz, terca del liderazgo judío. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: bueno, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley,
y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato le dice, ¿saben qué? Yo no voy a participar de esto, ¿no? Si ustedes quieren, crucifíquenle ustedes. Es cierto que en el tiempo antiguo Roma se reservaba la pena de muerte, pero los judíos hacían caso omiso y Roma también. Habían casos en que los judíos, los sacerdotes determinaban sea apedreado tal, como en el caso de Esteban. Si es que eso no iba a perturbar el orden, los romanos ni intervenían ni hacían nada. Una autoridad convenida. Muy bien, entonces le dice, háganlo usted, mátenlo ustedes si quieren, pero aquí no. Y aquí viene la parte del versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta palabrita es importante, porque cuando ellos dicen, se hizo a sí mismo hijo de Dios, están indicando, están entendiendo que Jesús se hace Dios, divino, el Mesías, alguien que no es como un hombre normal. Él se está haciendo Dios, en otras palabras. ¿Por qué lo mataban? Porque Él se estaba haciendo a sí mismo Dios. El pueblo judío lo entendía, que la enseñanza de Jesús era remarcar que Él es Dios. Entonces, todo el libro de Juan afirma que Jesús es Dios. ¿Quiere un versículo donde diga que Jesús es Dios? Lea todo Juan. Todo Juan está orientado a hablarnos de la naturaleza divina de Cristo. Y no solamente los judíos lo entendieron, sino el mismo Pilato entiende que cuando los judíos dicen se está haciendo a sí mismo hijo de Dios, él lo entiende como que se está haciendo un ser superior, un ser divino. Entonces es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es una de las enseñanzas principales, fundamentales del Evangelio. Jesucristo es Dios. Hay religiones que se dicen cristianas que niegan esto, que Jesucristo es Dios. Y eso, hasta el mismo Pilato lo entiende, que Jesús, él predica que él es Dios. Y vamos a ver el versículo 8, el temor de Pilato. Hay un temor. Versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Mire, hermano, en el tiempo antiguo, no es como ahora, el que menos es ateo, no cree en cosas sobrenaturales, pero en el tiempo antiguo, los reyes, gobernantes, toda la gente tenía una visión diferente a la nuestra. Ellos creían en seres superiores, en espíritus, en cosas sobrenaturales. La religión misma romana, greco-romana, griega y romana, hablaba de dioses, y ellos creían sí que habían seres superiores, habían semidioses, ¿no? Por eso cuando le dicen se hace semejante a Dios, a sí mismo hijo de Dios, él se asusta, porque en su visión de las cosas de Pilato, en su formación, él sí creía en seres sobrenaturales. Y los romanos respetaban las religiones de los pueblos a los cuales ellos conquistaban. Les prohibían muchas cosas, pero en su religión no se metían mucho. ¿Por qué? Porque tenían temor a sus dioses. A los judíos respetaban el templo. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos, ¿no? Y no querían chocar con el Dios de ninguno de los pueblos que ellos conquistaban. Así es que para mantener aplacado a sus dioses, respetaban sus costumbres religiosas. No solamente con los judíos, con todos los pueblos que conquistaban ellos. Entonces, él creía en seres sobrenaturales. Entonces, este hombre es alguien sobrenatural. Para que esté pasando todo lo que está pasando y no tenga temor a enfrentar la muerte, en su mente, ¿qué sería? Es un semidios, es un dios, ¿no? Por ahí estaba más. Ese temor de Pilato era de esa manera, en base a su visión espiritual que tenía propio de su cultura. Entonces tuvo más miedo aún, dice, ¿no? Y entró otra vez en el pretorio y le dijo, ¿de dónde eres tú? Ya con cierto respeto, con cierto temor. Tú no eres un ser natural, tú no eres un hombre como cualquier otro. Tú debes ser de algún otro lugar. Jesús cerró la boca, no le dio respuesta. Llega el versículo 10, vamos a ver aquí la autoridad de Pilato y su responsabilidad, va a ponerlo de por medio en esta conversación. Versículo 10 dice, entonces le dijo Pilato, vamos, respóndeme, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me respondes? Le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato hace alusión a su autoridad. Yo puedo ayudarte, vamos, háblame, respóndeme, yo tengo autoridad. ¿Y qué le dice Jesús? Esa autoridad que tienes viene de arriba. Por eso Romanos 13 dice, sujetaos a vuestras autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, hermano, viene de Dios. La investidura de autoridad. Aunque Pilato era un irreverente y todos los males y vicios que podía tener, pero la investidura de autoridad venía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio autoridad ¿a quién? A Adán, para gobernar y señorear sobre la tierra. Adán dio autoridad a un hijo, ese hijo a otro, y así hasta ahora. Cualquier autoridad viene de Adán o viene de Noé con el diluvio luego.
Por eso toda autoridad proviene de Dios. Ahora, cuando decimos que proviene de Dios, no quiere decir que están haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, sino que la autoridad, la investidura, la responsabilidad viene de Dios. Y si lo hacen mal, un día darán cuenta a Dios. Es simplemente la responsabilidad, la línea de responsabilidad viene porque así Dios lo estableció un día. Y le llegó a esta persona esa autoridad que no se lo merece, que es una persona irreverente, mala, viciosa, pero tiene esa investidura de poder que viene de Dios. Respetamos la investidura de autoridad de las personas, mas no es por la persona misma. Una vez que quitan la investidura, ya es una persona sin autoridad. Entonces, Dios le dice, ¿no? Si no fuese de lo alto, no tendría ninguna autoridad. Pero tiene responsabilidad con todo eso. Y el que me ha entregado a ti tiene aún mayor responsabilidad que tú. Luego, en el versículo 12, vamos a ver el temor del hombre, pero también ese temor humano frente al temor al mundo, Vamos a ver, mire la reacción que viene de Pilato. Versículo 12. Entonces procuraba Pilato soltarle. Él quería hacer las cosas derechas, o al menos quedar bien él quería quedar bien. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahí le tocaron algo muy sensible, su posición, su trabajo. Toda creencia espiritual que pueda tener, se viene abajo. Porque ese respeto a Jesús como un ser superior es humano. Ese temor que le puede tener no es un temor a Dios, es un temor humano, a la creencia, ¿no? Él cree en dioses, en semidioses, ¿no? Ni a temor a Jesús, pero ahora le van a tocar algo, le van a tocar su trabajo, su posición social, su posición económica. Todo el lugar que tiene es por el César. Y lo amenazan los judíos, pues, ¿no? Si sueltas a este, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pudo más el temor a perder las cosas materiales que el temor religioso, porque era un religioso él. Como todos los antiguos eran religiosos. Ese temor religioso se cae al suelo y dice, no, primero está mi vida, primero está mi posición, primero está mi trabajo. A un lado, dijo, ¿no? A un lado. ¿Cuál fue la reacción de Pilato? Entonces, ante esa expectativa, ¿no? Ante esa alternativa, ¿quieres hacer defender el derecho o lo pierdes todo porque te acusamos ante el César? No lo pensó dos veces. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo es Gabata. Se dispone a dictar sentencia. Ya no hay más que pensarlo ya. No lo duda. Sabe qué decisión tiene que tomar. Primero es mi bienestar, mi trabajo, mi posición social, económica. Eso es primero. Plata es plata, como dice, ¿no? Ya religión queda de lado, ¿no? Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifican. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Las autoridades rechazan ya aquí formalmente, públicamente, a Jesús como el rey, el Mesías, el Cristo prometido. El pueblo judío actualmente es enemigo de Cristo, hermano. El evangelio, el cristianismo para los judíos actuales son enemigos. Así como para los musulmanes somos enemigos, para Israel somos enemigos. A los cristianos nos odian los judíos. Por eso Romano dice, por causa del evangelio son enemigos de Dios. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Contra su misma boca 3 veces dijo, no hallo delito de muerte en este hombre. Al final todo se viene abajo y lo entrega a la voluntad de los judíos de rechazar y dar a su Mesías, a Cristo, y darle muerte. El mundo rechaza a Jesús, no le reconoce como a Dios, prefiere su bienestar y confort antes que la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato no sabía lo que es la verdad. El mundo no sabe qué es la verdad. Pero Cristo nos ha traído la verdad y es el Señor. Dios nos bendiga. Ahí nos vamos a quedar.